Bueno, vamos a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales. Para esto vamos a determinar el origen de este tipo de ecuaciones. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. En las matemáticas aplicadas, las funciones usualmente representan cantidades físicas. Las derivadas representan su razón de cambio y la ecuación las define la relación entre ellas. Bueno, encontramos aportes muy importantes que fueron realizados por Newton y Leibniz. Bueno, se sabría que el descubrimiento del principio del cálculo diferencial hecho por Newton en 1965 y 1966 y durante el decenio siguiente él también elaboró al menos 3 enfoques diferentes de su análisis. Newton y Leibniz protagonizaron una polémica sobre la autoría del desarrollo de esta rama matemática. Sin embargo, los historiadores consideran pues, que ambos desarrollaron el cálculo de manera independiente. Bueno, en este punto se considera que el cálculo constituye una de las grandes conquistas intelectuales que se hayan desarrollado. A partir de este momento, la historia de la matemática ya no fue la misma. Bueno, ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Se dice que una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependiente con respecto a una o más variables independientes es una ecuación diferencial. Como lo miramos en el ejemplo, ahí encontramos la variable que depende de x y la variable independiente. Bueno, las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales se utilizan en la descripción matemática de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Seguidamente encontramos los requisitos para desarrollar una ecuación diferencial. Bueno, pues para poder desarrollar las ecuaciones diferenciales es indispensable tener claros los conocimientos tales como pues, la aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, álgebra lineal, geometría analítica. En cuanto a la aritmética, pues se sabe que es una rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos. Ya se sabe que es la adición, la sustracción, multiplicación y división. En cuanto al álgebra, que es una rama también de la matemática, esta estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acordes a ciertas reglas. Bueno, aquí ya nos topamos con números, con variables, con constantes y con signos. Por otra parte está la geometría, que es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio. Esta también permite conocer el área y el volumen de ciertas figuras. Nos encontramos también con trigonometría, que es una rama también de la matemática y cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos, que lo indica ahí en la figura. Bueno, se puede decir que en términos generales la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas, bueno, a saber, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Con respecto a la álgebra lineal, esta es la que estudia los conceptos tales como vectores, matrices, espacios, sistemas de ecuaciones lineales y su enfoque de manera más formal los espacios vectoriales y las transformaciones lineales, como lo podemos determinar en la imagen. Y tenemos también la geometría analítica, también es otra rama de la matemática y esta pues es la que estudia, digamos, más a profundidad las figuras, sus distancias, sus áreas, sus puntos de intersección, los ángulos de inclinación, los puntos de división, los volúmenes, etc. Un estudio más profundo se puede decir para saber con detalle todos los datos que tienen las figuras geométricas. Bueno, ahora tenemos la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Estas se clasifican según su tipo, orden, grado y linealidad. Bueno, según su tipo se sabe que si una ecuación diferencial contiene solo derivadas ordinarias de una
o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, como lo indica en este ejemplo 1. Si una ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial parcial, como lo indica el punto número 2. Bueno, la clasificación según su orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinario o parcial, es el orden de la derivada de mayor ecuación. Tenemos el ejemplo número 1. Aquí lo que nos indica es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Una ecuación diferencial ordinaria del enésimo orden se puede expresar mediante la forma general, como lo indica el numeral 2, donde f es una función de los valores reales de n más 2, las variables x, y, y doble prima, hasta y a la n. Aquí es posible despejar de una ecuación diferencial ordinaria en forma única la derivada superior y a la n en términos de las n más 1, variable restante, como le indica el ejemplo número 3. Aquí f es una función continua de valores reales y esta se la denomina forma normal. Bueno, según el grado. Una ecuación diferencial, ya puede ser ordinario o parcial, es el exponente de la mayor derivada contenida en la ecuación, como miramos en el ejemplo número 1, que es una ecuación diferencial ordinaria de grado 1. Para el numeral 2, para clasificarla es necesario que el exponente de la variable dependiente sea un número entero. Bueno, para la clasificación según su linealidad se puede observar las características de una ecuación diferencial. Aquí la variable dependiente y todas sus derivadas, y a la n, son de primer grado. O sea, esto quiere decir la potencia de cada término que interviene en y es 1. Aquí nos topamos con los coeficientes de A0, A1, A a la n, de y doble prima hasta y a la n dependen solo de la variable independiente x. Se puede decir que no hay funciones trascendentes. Bueno, también nos involucra o nos indican los ejemplos las ecuaciones que no son lineales, porque no carecen de las características que se necesitan. En el primer ejemplo, aquí el coeficiente de y prima depende de y. En el segundo ejemplo es una función trascendente, puesto que no es lineal en y. Y el tercer ejemplo, la potencia de y es diferente del grado 1. Bueno, por otra parte, tenemos según su homogeneidad. Encontramos que existen ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Bueno, una ecuación diferencial es homogénea si la variable dependiente y sus derivadas están en todos y cada uno de los términos de la ecuación. De lo contrario, se dice que la ecuación diferencial no es no homogénea, como lo indica en los ejemplos. Bueno, vamos a encontrar el resumen de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí tenemos en este cuadro, determine el orden, grado, linealidad y homogeneidad de las siguientes ecuaciones. En el ejemplo número 1 nos encontramos que esta ecuación es de orden 1, de grado 2, no es lineal, el grado es mayor que 1 y es homogénea. En el ejemplo número 2, esta es de orden 2, es de grado 1, es lineal y esta no es homogénea. Y en el ejemplo número 3 tenemos que es de orden 2,
grado 1. Esta es lineal y es homogénea. Tenemos la utilidad de las ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí podemos hablar que es de gran importancia la utilidad que éstas presentan en las diferentes ramas. Puede ser en biología, en medicina, en física, química, economía, etc. Y en las ingenierías se hace de manera indispensable para el trabajo de los desarrollo de los problemas. Bueno, aquí nos topamos con algunos ejemplos. Encontramos para física eléctrica lo que son circuitos eléctricos. Bueno, aquí lo que se busca es determinar una corriente en un determinado tiempo. Encontramos un generador con una fuerza electromotriz de 100 voltios y para poder desarrollar este tipo de ejercicios se hace necesario la utilización de ecuación diferencial, como lo indica el ejemplo. Bueno, por otra parte y en otra aplicación también se encuentra un ejemplo que es aplicado a biología. Lo que se busca es determinar el crecimiento que han sufrido algunas bacterias. Ahí lo que nos indica son algunas investigaciones y de la manera como la ecuación diferencial la resuelve, como lo indica aquí en el ejemplo. Bueno, por último, las conclusiones. Sabemos que es de gran importancia las ecuaciones diferenciales, son indispensables para solucionar cierto tipo de problemáticas, como ya se mencionó en las diferentes ramas, en economía, en química, en las físicas, se hacen de manera casi imprescindible. La naturaleza actúa mediante leyes que se ven representadas en las ecuaciones diferenciales. Gracias.